este espíritu de adoración, quiero compartir algo que había preparado, algunas cosas que había estado investigando, para que supiéramos. Hay muchas historias y quería comentar sobre los orígenes de la Navidad. Y para hablar de esta fecha, de esta celebración, nosotros tenemos que remontarnos al Imperio Romano. Nosotros sabemos que por la historia los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses y muchos templos dedicados a diferentes deidades que ellos adoraban. Pero hoy en particular quiero hablar de este último templo, que era el templo dedicado al dios Saturno. Este dios, para los romanos, era el dios de la agricultura y la cosecha. El nombre Satus significa sembrar. Y entre las fechas del 17 y el 23 de diciembre, los romanos tenían unas celebraciones que se llamaban las Saturnales, Saturnalia en latín. Y en estas fechas, lo que ellos hacían era pedirle a Saturno que cuidara las semillas que habían sido plantadas en el otoño, pedirle que las cuidara durante el invierno, para que al llegar la primavera pudieran crecer. Era también una fecha en donde había una recesión debido al frío, las labores agrícolas cesaban y las personas ya no estaban en los campos, sino que empezaban a pasar más tiempo en sus casas. Entonces voy a ir haciendo una comparación sobre estas fiestas y sobre cosas que se ven en el festejo de la Navidad. Primeramente, nosotros tenemos que saber las fechas entre el 17 y el 23 de diciembre. Y en segundo lugar, que era unos días antes de que comenzara el invierno. Y nosotros podemos ver que en muchas de las decoraciones de Navidad, los adornos son enfocados a la época invernal, a pesar de que vivimos nosotros en el hemisferio sur. Todas las decoraciones están enfocadas a lo que sucede en el hemisferio norte, el invierno, la llegada del invierno. Para estas celebraciones, los romanos adornaban sus casas y las calles con plantas y velas. Se dice que también colgaban laureles. Y esta celebración comenzaba con un sacrificio en el templo de Saturno. Y nosotros podemos ver que se dice que en el mes de diciembre las tasas de suicidio son las más altas. Hay mucha depresión y también hay muchos accidentes automovilísticos en este mes. Es decir, que lo que impera en este mes es la muerte. Y esta celebración comenzaba con un sacrificio en el templo a este dios Saturno, que era seguido por un banquete. Era un banquete público al cual eran invitados todos los que querían participar en él. Eran fiestas en las que había exceso de comida, exceso de bebida, y los romanos visitaban a sus familiares y amigos e intercambiaban regalos. En estas celebraciones no había leyes morales, sino que por lo general las fiestas eran orgías, se legalizaban las apuestas y los juegos de azar en plena calle y se caracterizaban por ser fiestas muy ruidosas. En esta época no se podía ir a la guerra,
y se cerraban las cortes de justicia y los excesos no se castigaban. Los sacerdotes de esa época comúnmente decían que todo lo que es serio está prohibido. Es decir, que eran fiestas en donde se podía hacer prácticamente lo que cada quien quería y nadie iba a ser juzgado ni castigado por ello. Aquí no he visto que se estile, pero sí he visto en un país del norte que he visto que las familias antes del 25 se reúnen para hacer juegos, juegan entre familia, que son los juegos que festejan durante las épocas de Navidad. En esta época también, aunque no podemos ver esa relación con la Navidad, se le permitía a los esclavos que vistieran la ropa de sus amos y que sus amos los sirvieran. Por las calles se podía escuchar que las personas decían Io Saturnalia, que traducido es felices Saturnales. Los sectores más humildes de la población romana se dedicaban a ir de puerta en puerta cantando a cambio de comida. Y nosotros podemos recordar los villancicos, que no lo he visto aquí, pero también lo he visto en un país del norte, en el que las personas se reúnen en las calles y cantan los villancicos de Navidad. Bueno, esto hacían los romanos más pobres a cambio de comida. También se dice que en esta época los adultos se comportaban como niños y las personas de la aristocracia se vestían con harapos. Al final de esta celebración había un mercado especial en el que las personas podían comprar velas y algunas figuritas y algunas cositas hechas con higos en gelatina. Y este era un mercado especial, era como una feria que estaba presente los últimos días de estas festividades, y era tradicional que la gente diera dinero a quienes dependían de ellos para que pudieran comprar esos productos en estas ferias. Y también no lo he visto aquí, pero sí lo he visto en un país del norte, y ellos acostumbran a tener el mercadito de Navidad, en donde se compran las cosas especiales para esta fecha. Luego de las Saturnales, cuando terminaban, se daba también la celebración del solsticio de invierno. Es decir, que las Saturnales eran para pedirle a Saturno que cuidara sus semillas durante todo el invierno para que pudieran sobrevivir esta época dura y en la primavera pudieran florecer y tener su cosecha. Y al terminar las Saturnales comenzaba una nueva fiesta que era la del solsticio de invierno. Esta fiesta era en honor al dios Solis Invicti, el sol invencible. Y lo que ellos celebraban era que al comenzar el invierno, los días eran más largos, más oscuros, y el nacimiento de este dios vencía la oscuridad. La manera de celebrar era reuniéndose el 24 de diciembre, porque el solsticio de invierno se celebraba el 25 de diciembre, porque en esa época ellos tenían el calendario juliano. Entonces el solsticio de invierno sucedía el 25 de diciembre. Actualmente en nuestro calendario gregoriano sucede el 21 de diciembre, pero en esa época era el 25 de diciembre. Entonces, lo que ellos hacían era la víspera del 25, se reunían en las casas a comer
intercambiaban regalos, había música y bailes, y toda la noche estaban vigilantes esperando hasta que el sol naciera. Esperaban a que el sol invencible, el natalis sol invictis, apareciera, venciendo a la oscuridad, como un simbolismo de que los días oscuros terminarían. Pero al llegar el cristianismo, el emperador Constantino el Grande, quien fue conocido como haber sido educado en la adoración al dios Sol, el Sol Invictis, vio que el cristianismo estaba avanzando grandemente entre los romanos. Entonces, junto con el apoyo del Papa Julio I, él decidió convertir las fiestas paganas del Sol Invictis con la celebración del nacimiento del Mesías. De esta manera, él mantendría la paz y continuaría su imperio. Al haber en esta época tantos paganos conversos que ahora eran cristianos, habían muchas confrontaciones entre los que querían festejar las Saturnales y los nuevos conversos, los cristianos conversos, que no querían festejarlas. Y habían muchos que ya estaban acostumbrados a estas celebraciones y había revueltas y peleas en las calles. Por lo tanto, se fijó que el 25 de diciembre se celebraría el nacimiento del Mesías. Y la celebración de las Saturnales pasaría para febrero, que es el carnaval. Al ser estas fiestas de mucho desenfreno y sin ley moral, para que nadie supiera quién hacía lo que hacía, usaban antifaces las personas. Por eso vemos que en el carnaval se utiliza antifaz. No solamente las Saturnales fueron pasadas para carnaval, sino que una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, se implantó también la Cuaresma. Entonces el carnaval se transformó en una celebración en la cual era permitido el exceso antes de la Cuaresma. Y en esa fecha se juntaron las celebraciones a Isis, a Saturno y al dios Baco. Y así todos estaban contentos. Eran cristianos, pero seguían celebrando las fiestas que anteriormente habían celebrado ellos. Ahora bien, la celebración de Navidad tiene muchos otros simbolismos que algunos ya fueron tratados en una prédica que fue dada unos años atrás sobre la Navidad. Hay muchas explicaciones más sobre los adornos, sobre la influencia de otras culturas, porque algo que cabe destacar es que no solamente los romanos festejaban el solsticio de invierno, sino que muchas culturas también lo celebraban. Entre los que celebraban el solsticio de invierno, aparte de los romanos, tenemos a los celtas y a los germanos y escandinavos, también conocidos como nórdicos. Y los celtas acostumbraban a decorar los robles con frutas y velas durante este día, el solsticio de invierno, porque para ellos era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Para ellos, el árbol del solsticio de invierno, que ahora es llamado el árbol de Navidad, simbolizaba la fertilidad y la regeneración después de la estación invernal. Los nórdicos también tenían su árbol, ellos decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Y cuando los cristianos católicos llegaron a Europa y empezaron a difundir la fe cristiana,
tuvieron que cambiar el pensamiento de ellos, haciéndoles ver que ese árbol ya no representaba más al dios Yggdrasil o árbol del universo, sino que ellos cambiaron el árbol que utilizaban esas civilizaciones por el simbolismo del amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Y conforme el tiempo fue pasando, las manzanas se transformaron en bolitas y las velas se transformaron en las lucecitas. Pero vemos que eso fue una adaptación. No fue algo introducido por la fe impartida por nuestro Señor Jesucristo. La celebración de la Navidad en América del Norte no tenía mucho poder, y estuve leyendo que hubo un tiempo en que en los Estados Unidos fue prohibida, pero luego la volvieron a establecer y tomó mayor auge con el resurgimiento de las películas que fomentaron esas celebraciones y todo lo que conlleva en esta celebración. Ahora bien, quisiera leer lo que nuestro Padre le dijo a Moisés, Levítico 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Nuestro Dios le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Podemos ver que nuestro Padre les dio instrucciones a su pueblo diciendo: no harán como acostumbraban a hacer en la tierra de la cual los saqué, ni harán tampoco como hacen en la tierra a la cual los introduzco. Y si podemos nosotros reflexionar, esta celebración solamente fue una adaptación de algo que ya celebraba un pueblo pagano, un pueblo que ofrecía sacrificios y le pedía a un Dios que no era nuestro Dios, Yahweh, Jehová, el gran yo soy. Y que para conformar a unos o a un pueblo o a muchos que no habían sido convertidos de verdad en su corazón, porque amaban esas celebraciones, porque amaban estas festividades, transformaron el nacimiento de un Dios por el nacimiento de otro Dios. Los adornos en honor a un Dios por los adornos ahora a otro Dios. Recordar que Jesús nació no es malo, es bueno. Pero no es bueno celebrar algo que sabemos que en su origen celebraba el nacimiento de otro Dios. El Dios Sol, esa luz que para ellos vencía la oscuridad. Y ahora decir que la luz de nuestro Salvador venció la oscuridad de este mundo. Nuestro Padre nos ha dicho: no harán como en Egipto y no harán como hacen en Canaán. Luego podemos leer en Lucas 22 los últimos momentos que nuestro amado Señor pasó con sus discípulos antes de que sus días en la tierra terminaran. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos: cuando era la hora,
se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Luego, un tiempo más tarde, junto al apóstol Pablo, el siervo que nuestro Dios utilizó, en 1 Corintios 11, versículo 23, Pablo dijo: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». ¿Y por qué vemos que nuestro Señor dijo esto? Nacer muchos nacieron, pero morir y resucitar, morir y dar su cuerpo, morir y dar su sangre, para salvación de todos, solo uno fue capaz. Y Él dijo: «Haced esto en memoria de mí». Nuestro Señor nos ha pedido que recordemos su sacrificio. Eso es lo que Él nos pide. No nos pide una celebración materialista, de aflicción, en donde solo hay estrés, angustia por los que no tienen dinero, porque tienen que comprar comida, porque tienen que comprar regalos, porque tienen que comprar ropa. Una celebración en donde hay pleitos familiares, muchas veces alguien termina muerto, o las personas terminan con amargura. Celebraciones en donde lo único que se piensa es qué vamos a comer, qué vamos a tomar, a ver hasta qué hora nos quedamos despiertos. Celebraciones de la carne. Pero sin embargo, cuando María estaba a los pies del Maestro y Marta estaba afanada haciendo las cosas de la casa, Jesús le dijo que María había escogido la mejor parte. Porque Él no nos pide que nos afanemos con las cosas de este mundo, sino que Él nos pide que lo busquemos a Él. Por eso es que Él nos dijo: hagan memoria de mí, hagan memoria de mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan memoria de mi sangre que es entregada por ustedes, derramada. Hagan esto en memoria de mí. Anuncien mi muerte hasta que yo vuelva. Recuerden
que yo soy el que salva, que yo soy el que resucitó. No importa el día. Si el día fuera importante, estaría claro para nosotros, pero tal vez Dios no lo dejó claro, porque sabe que el corazón del hombre es idólatra. Y si hubiéramos sabido un día, nos olvidaríamos de Él y haríamos idolatría de ese día. Por eso, Él no quiere que recordemos la Pascua cuando se cree que murió, sino que Él, cada vez que os reunáis, recordad mi muerte, no una vez al año, siempre, todos los días, recuérdenla, hagan memoria de mí. Por eso es que los hijos de Dios no debemos celebrar una adaptación pensada por hombres. Se cree que Constantino el Grande solamente hizo esto porque estaba perdiendo al pueblo, pero él había sido criado en la adoración al Sol Invictus. Y podemos ver que él no se apartó de todo, como nuestro Padre nos pidió, apártense, sino que él trató de conformar, de cautivar, de adaptar, para ganar según su conveniencia. Por eso es que nuestro Padre nos pide que nos despojemos de todo. Que Dios los bendiga.